sobre el tema del duelo, esta nueva disciplina que se llama tanatología, ¿no? Todo el tema de la muerte, de lo que implica la muerte, viene de thanatos en el griego. Entonces, toda esta nueva disciplina, tanatología. El doctor Hugo Casteblanco, pues ha tenido una trayectoria muy importante, no solo en Colombia, sino también en Ecuador y en otros países en América Latina. Y me decía que también ahora en España, ¿no? Que han tenido también personas que han ido formando en este campo también en España, ¿no? Y pronto también van a incursionar también en habla inglesa. Uno de sus libros, precisamente, es como el título de la ponencia en esta mañana, Cuando el dolor pregunta. Entonces voy a dejarle ya el espacio para que él tenga todo esta hora a su disposición y podamos disfrutar entonces de sus aportes. Damos muchas gracias a Dios, primeramente, y también a nuestros estudiantes, profesores y también nuestros trabajadores por asistir hoy a esta presentación, y también a quienes están conectados les damos la bienvenida. Y por favor, entonces, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden colocar ahí en el chat. Ahí nuestra asistente va a estar muy pendiente de sus preguntas que ustedes puedan hacer a través del chat, y esperamos tener un tiempito para de pronto preguntas o algún diálogo, ¿no? Si nos alcanza el tiempo. Bienvenido, doctor Hugo, adelante. Si quiere tomar ahí. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Muy amables por su presencia, muchas gracias. Realmente la vida le regala a uno momentos importantes. Abraham Maslow diría momentos cumbre. Y este es un momento cumbre cuando uno tiene la oportunidad de hablar de lo que le agrada y de lo que es importante ante gente que tiene interés por conocer sobre eso. Entonces, muchas gracias por su presencia. Vamos a, permítanme la presentación. Esta presentación está a la orden de la Universidad Bautista, a quien agradezco mucho esta invitación para estar con ustedes. Para la consulta de ustedes, allí he colocado alguna información que no vamos a ver en detalle por razones de tiempo. Me dicen que tenemos una hora, yo quiero que tengamos siquiera unos 15 minutos para sus preguntas, de tal manera que espero desarrollar esto en 45 minutos, voy a ser un poco rápido en algunas partes, y habrá alguna información que está allí para su consulta, para quienes estén interesados en profundizar en el tema. Por eso la he colocado allí, pero no la voy a detallar porque se nos irían bastantes días si nos detuviéramos en esto. Entonces, con la universidad pueden conseguir la presentación. Las 15 tareas del duelo. Alguna vez me dijeron algunos psicólogos clínicos, ¿qué hago que estoy ya bastante complicado con las 4 tareas de Borden? Y usted me habla de 15 tareas ahora. En primer lugar, el duelo es algo de capital importancia. Como decía Elizabeth Kubler, la muerte es algo de vital importancia. Y la elaboración del duelo ante una pérdida significativa es algo muy importante. Entonces, el tiempo que dediquemos a eso, a elaborarlo, es poco. Sin embargo, para que no se asusten, las 15 tareas son una forma de describir los protocolos que nunca antes se habían descrito para el manejo de las tareas del duelo. Somos los primeros en proponer unos protocolos desde la terapia cognitiva conductual para el manejo de la terapia del duelo, del acompañamiento del duelo. Entonces son muy detallados, pero son básicamente 3 grandes tareas, 3 grandes trabajos que más adelante vamos a ver. Las 15 tareas del duelo. ¿Quiénes somos? Aquí está mi familia. Somos una familia que el 27 de diciembre de 1991 a las 3 de la tarde vivimos la experiencia de la muerte de nuestro hijo Hugo Alejandro. Salía de la universidad, hacía su primer semestre de diseño industrial en la Universidad Javeriana de Bogotá
y vio que estaban asaltando unos maleantes a un compañero, fue en su defensa y ambos fueron baleados. Él estuvo 11 días en coma y finalmente ese 27 de noviembre de 1991 murió. Esto cambió nuestra vida radicalmente. Y entonces nos dedicamos, a partir de allí, ya llevamos este año vamos a cumplir 33 años, a trabajar el duelo. Y a trabajar nuestro duelo y el duelo de las personas que se unieron a nosotros con su propio duelo. Fundamos muchos grupos de apoyo en distintos países de América. Empezamos a investigar. Yo era ingeniero electrónico, yo trabajaba con una multinacional y había viajado a montar plantas en distintos países. Y me planteé el tema después de llevar unos años trabajando con grupos de apoyo. Me planteé el tema, bueno, hay duelos muy difíciles y nosotros no podemos seguir cada vez que tenemos una reunión. ¿De qué hablamos hoy en esta? Hay que estudiar esto y esto es bien complicado. Y entonces un día le dije a mi familia, tenía yo 53 años, dije, voy a estudiar psicología. Y miraron con unos ojos inmensos, pero ¿estás loco? Pero si tú eres ingeniero electrónico, además había estudiado ingeniería industrial. ¿Cómo vas a...? No, quiero estudiar, porque quiero ser responsable cuando estamos orientando el acompañamiento. Y a veces decimos tonterías por querer ayudar a alguien. No quiero decir tonterías, quiero, si las digo, ser responsable de mis tonterías. Y entonces empecé a estudiar, me gradué como psicólogo, me especialicé en psicología clínica, en tanatología, en logoterapia y llevo 30 años estudiando el tema. Soy un psicólogo joven, como ustedes ven. No se rían, pero es verdad, joven. Bueno, muchas gracias. Aquí está mi esposa que me acompaña, quien es no solamente el corazón, sino el cerebro de nuestra familia y de nuestro grupo. Un maravilloso ser humano que la vida me regaló, que Dios nos regaló. Pienso que debió venir de otro planeta. Maravilloso ser humano. Es la que nos une, la que nos inunda de sabiduría y amor. Está mi hijo, que es el que manda, ¿no? Él tiene una maestría en manejo de conflictos y negociación, es comunicador social. Y está Milena, su esposa, que es psicóloga clínica social, ¿no es cierto? Con ellos hemos formado este equipo, hemos conformado este trabajo y todos los miércoles ustedes nos pueden sintonizar en YouTube. Tenemos nuestro conversatorio a las 7 de la noche para toda América, España, en donde tratamos diferentes temas. En YouTube ya hay más en este momento 700 que hemos montado. Sobre todo a partir de la pandemia, que hizo urgente dar una respuesta a los duelos que se estaban viviendo. A ver, tal vez allá pasa, aquí no estamos. ¿Podemos pasar la diapositiva? Ya. ¿Qué es el duelo? Vamos a la fuente del asunto. La vida, por su misma esencia, tiene muchísimos momentos en donde tenemos grandes ganancias, grandes beneficios. Yo diría que en un día tenemos muchas cosas gratas. Tenemos una familia, un trabajo, una salud, una educación, tantas cosas que a veces nos parecen rutinarias y no las valoramos. Son muchos los beneficios que nos regala la vida, pero también la vida nos regala momentos de pérdida. Es decir, la vida está hecha como en una urdimbre, como en un tejido plano, con una urdimbre de muchos momentos gratos que nos generan alegría
y una trama necesaria para darle textura a la tela de la vida, de momentos de pérdida que nos generan tristeza, nos generan y producen al final momentos de dolor. Esa es la vida y se necesita. Mi padre decía, la vida tiene sus bemoles. No podemos tocarla solamente con las teclas blancas del piano porque la música sería muy limitada. Esas teclitas que te cuesta trabajo, ¿no? Que te piden otras escalas, inclusive tonos menores, son necesarias. Así es la vida. Pero observen que de las 12 notas de la escala, solo 5 son bemoles. Las otras, se podría hacer una sola melodía con eso, pero eso es la vida, ¿no? Quien dice que nunca ha tenido una pena, pues posiblemente o es muy joven o ha estado alejado de la realidad o está un poco enfermo, ¿no? Y quien dice que siempre ha estado triste, también sin duda está viviendo seguramente una depresión clínica, una situación que merece una atención. Momentos de dicha, momentos de dolor, momentos de alegría, momentos de tristeza son necesarios. Cuando estamos alegres, sabemos que podemos hacer muchas cosas. Nos sentimos retados a hacer muchas cosas y hay que aprovechar este tiempo en que ahora las cosas están saliendo bien. Y cuando estamos tristes, evocamos esos momentos en que todo fluía, volvemos a nuestra fe, volvemos a nuestra esperanza y volvemos a pensar que todo saldrá adelante y que esto será transitorio. Hay una bellísima película de Disney que se llama Intensamente, en el manejo de las emociones. Y allí una de las cosas claras que se ve en varias escenas de la película es que la alegría y la tristeza son buenas amigas. Se necesitan la una a la otra y las dificultades de la vida se manejan. Los poetas portugueses lo llamaron saudade. Eso nació del concepto de los marinos cuando estaban lejos de su tierra y añoraban su tierra, cantaban. Allí nació el fado portugués, esa música nostálgica que habla de la alegría de vivir y también de la nostalgia de la tierra. En ese agridulce se construyen las grandes obras, las grandes creaciones de los pintores se hacen en saudade, las grandes obras pictóricas, las canciones bonitas son hechas en saudade, son el manejo de la soledad en plenitud, que no nos hace daño cuando podemos hacer cosas creativas, orar, meditar, trabajar, escribir, pintar, jardinear, cocinar con amor, el manejo de la soledad. Y es muy importante cuando estamos en duelo el manejo de esos momentos de soledad. Entonces, el duelo tiene muchas definiciones, pero para no complicarnos, podemos decir que es el impacto emocional que se experimenta a partir de una pérdida significativa. Continuamente estamos teniendo pérdidas. Mientras estamos en esta conferencia, todos nosotros estamos perdiendo millones de células y neuronas que están muriendo y están naciendo nuevas. Estamos teniendo pérdidas y ganancias. Hay un PIG permanente en nuestra vida. Entonces hay pérdidas. Pero solo algunas de ellas podemos calificarlas como significativas. Y esas que podemos calificar como significativas merecen elaborar un duelo. No se pueden ignorar. Las otras están solas. Perdí, algunas son muy molestas, perdí mis documentos, bueno, habrá que, pero no se acabó el mundo, ¿ya? Pero otras tienen dos características importantes, una pérdida significativa. Primero, produce un dolor totalmente desusual, dolor que nunca habíamos experimentado. ¿Esto qué es tan horrible? ¿Qué hago, por favor? Se pone en tela de juicio todo, inclusive nuestras creencias muchas veces. Un dolor muy fuerte que no habíamos experimentado. Sentimos que tal vez nadie podrá ayudarnos en esto. Empezamos a sentir cierta desolación, que es ese sentimiento de que no, tal vez no hay salida a esto. Y luego, la necesidad de replantearnos nuestros sistemas de valores muchas veces y nuestro sentido de vida, que es uno de los regalos que nos da el duelo. Poder replantearnos con responsabilidad plena, tal vez por primera vez en el mundo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida? Es una de las cosas maravillosas que nos da
una elaboración responsable del duelo. Entonces, ese replanteamiento sobre el sentido de vida y ese dolor profundo es lo que determina que una pérdida está siendo significativa y por lo tanto necesita una elaboración del duelo. El impacto emocional que se experimenta a partir de una pérdida significativa, es decir, aquella que produce un gran dolor y plantea la posibilidad de replantear el sentido de vida del doliente. Generalmente se les llama dolientes. Cuando comenzamos los trabajos de duelo, a mí me gusta, como por mi formación matemática, ser muy preciso en las palabras que estoy utilizando. Y voy al diccionario de la Real Academia para ver qué significan las palabras. Cuando busqué el significado de duelo, encontré varios significados. Una, el duelo, un dolor muy grande que se experimenta ante una pérdida. Segundo, las ceremonias, los ritos que se hacen en torno a eso. Tercero, las emociones que se viven en torno a esa gran pérdida. Y había también una significación paralela en donde hablaba del duelo como un combate, ¿no? Inclusive hoy en día como un combate amistoso, por eso hablan de los duelos deportivos, en donde uno quiere vencer al contrario y aprender del contrario en caso de ser vencido por él, pero respeta su integridad. Entonces se me ocurrió que cuando hablamos de duelo, no debemos hablar de dolientes, sino de duelistas. Personas que nos batimos en duelo amistoso con el dolor, nuestro gran amigo, porque el dolor nos indica que hay algo disfuncional en nosotros, que puede ser en el cuerpo, en lo físico, o en lo emocional, o en lo espiritual. Y nos dice, pilas, hay algo que necesita corrección. Busca ayuda, ábrete a los demás. Entonces el dolor, si no sintiéramos dolor, la vida sería terrible. Nos moriríamos sin darnos cuenta a qué horas, ¿no? Bueno, generalmente nos morimos sin darnos cuenta a qué horas, porque pensamos que se mueren los demás, que lo nuestro no va a llegar nunca. Entonces, ese enfrentamiento con el dolor de manera amistosa es el trabajo de duelo. Y la buena noticia, y en esto quiero ser enfático porque lo hemos vivido con toda la intensidad, la buena noticia es que el dolor por una pérdida significativa, cuando se trabaja responsablemente, siempre, sin ninguna excepción, se sana y salimos mejor librados que antes. Después de una pérdida significativa y en particular después de la muerte de un ser muy amado, ya nunca más seremos los mismos. Cuando yo digo esto me miran así con cara triste y me dice, tienes razón. Digo, no, es que la posibilidad es que podemos ser mejores personas. Tienes las dos posibilidades. O te entregas al dolor y dices, nadie me va a sacar de este dolor, no hay posibilidad. O dices, voy a enfrentar este dolor y voy a crecer y vamos a ser mejores personas. Esa es la otra posibilidad. Esa es la que nosotros estamos proponiendo a través de nuestra propuesta. Respeto muchísimo cuando leo todos los días, leo libros sobre duelo de distintos autores y encuentro que hay que acostumbrarse al dolor, que hay que resignarse al dolor. No hay que acostumbrarse al dolor. Si yo tengo un dolor en un brazo, yo no puedo decir me acostumbro a este dolor y entonces mi vida será al 10%. No, tengo que ir al especialista, tengo que atender ese dolor. No nos vamos a acostumbrar al dolor y mucho menos resignarnos, que es dar por perdido todo. En el ajedrez, cuando ya no hay nada que hacer, dice, se resigna, ¿no? Y se agacha el rey. Ya se acabó. Y antes de vivir la vergüenza del mate, a 3 jugadas antes resigna el jugador. No, en el duelo no nos resignamos. En el duelo nos preparamos a través de la normalización de las emociones que se exaltan durante la pérdida significativa. El trabajo, que es lo primero que tenemos que hacer, nos preparamos para la aceptación, que es distinta. La aceptación es algo que se recibe como un regalo. En sentido bíblico, la aceptación tiene un significado muchísimo más profundo. Es un don, algo que hay algo allí que puedo yo aprender de eso, ¿no? Como cuando Jacob entrega a su hermano Esaú y él recibe con las 2 manos. Dice, acepto esto que me estás entregando y lo recibo de todo corazón.
Es distinto de la resignación. Es distinto de la costumbre. Acepto. Entonces ese es un trabajo eminentemente emocional al comienzo, porque no estamos en condiciones a veces de pensar mucho cuando estamos sumidos en el dolor, y luego un trabajo cognitivo pleno de reflexión, de responder muchos porqués. Claro que se responden los porqués. Algunas veces me dice, no preguntes por qué, pregunta para qué. No, es que también voy a preguntar para qué, pero antes pregunto por qué. Y como la muerte no nos la inventamos ayer, tenemos muchas respuestas. Lo que pasa es que cuando empiezo a responder mis porqués me doy cuenta que es un trabajo insulso, inútil, porque son tantos los porqués que voy a encontrar y por ahí no es la cosa. Y sacio mi afán de porqués y empiezo a trabajar mis emociones que están alteradas. Pero hay un momento en el que los porqués son vitales, son sujetos del dolor y hay que trabajarlos cognitivamente. Y finalmente, para las personas que viven una espiritualidad importante en su vida, el nivel de trascender el dolor, que va más allá de toda esta experiencia, qué significó para mí y para mi entorno, y cómo puedo comunicar esto a los demás, y cómo puedo servir a los demás. Esta es una opción, porque algunas personas basta con que sanaron su dolor, pero la opción de trascender está allí, porque somos seres profundamente espirituales. Hay muchas reacciones que se viven en el duelo. He sintetizado allí los sentimientos, las sensaciones, las cogniciones, las alteraciones perceptivas, las conductas más importantes que se viven en el duelo. Durante el siglo pasado fuimos un poco simplistas en esto. Recuerdo que cuando buscábamos tema para hablar del duelo, lo único que encontrábamos eran las 5 etapas del duelo de Elizabeth Kubler y las repetimos muchas veces, ¿no? Volvamos a hablar de Elizabeth Kubler, volvamos a hablar de Elizabeth Kubler, que fue muy importante, pero no había más. Había otros que habían hablado de etapas, pero casi no los conocíamos. Ahí se los voy a mencionar, contemporáneos a ella, pero el trabajo de ella, que fue muy importante porque fue la fundadora de la tanatología, fue sobre un trabajo puramente reactivo. Hay una cosa que tienes que vivir casi que a nivel inconsciente, y eso poco a poco irá sanando si Dios quiere. No ponle entusiasmo a esto y verás que vas a... La parte reactiva del duelo, importantísima, porque las etapas me indicaban que lo que estaba experimentando era normal, que no me estaba volviendo loco con el dolor, que si estaba negociando con Dios mi dolor, eso era normal, que si estaba negando, que si estaba peleando con el mundo, con la vida, con Dios mismo, era normal, era parte. Decía, no, estás pasando una etapa, y eso era bueno. Pero nos quedamos ahí en un aspecto puramente reactivo. Había que dar un paso adelante. Entonces, hay una cantidad de cosas, además de las que planteaba Elizabeth Kubler, que se viven en el duelo, ¿no? Algunas que son muy desconcertantes para algunos. Por ejemplo, las alteraciones perceptivas, que son muy frecuentes, ¿no? Alucinaciones de tipo olfativo. Después de la muerte de un ser querido sentimos de pronto su perfume cuando entramos a la casa, ¿no? Alucinaciones de tipo, o el olor de las cosas con las que trabajaba. Recuerdo una amiga que su esposo era odontólogo, que tenía su consultorio lejos de la casa, pero llegaban al apartamento luego de la muerte de su esposo y sentía el olor del laboratorio de odontología, ¿no? Decía que se estaba volviendo loca. No, eso es normal. ¿No? Es parte de la evocación y el trabajo que hace el cerebro de traer al presente, al aquí y ahora, algo que considera perdido. Entonces empezamos a evocar. También alucinaciones auditivas. Me pareció escuchar la canción de él, me pareció escucharlo, sentí su respiración, ¿no? También es normal. Inclusive alucinaciones visuales. Lo vi, aquí estaba sentado y estaba mirando. Y estaba con sus amigos. Podríamos contarles miles de experiencias conocidas en estos años y vividas personalmente sobre este tipo, y que eran mal juzgadas, ¿no? Porque se pensaba, cuidado, eso puedes estar entrando en esquizofrenia, ¿no? No, son perfectamente normales, ¿no? Y la gente se avergüenza, no las comunica, al expresarlas, con el tiempo van desapareciendo. Ahora, cuando uno empieza a buscarlas,
Y empieza a obsesionarse con eso. Es que lo quiero ver, aquí ya pongámonos serios, ¿no? Pongámonos serios. Hay un momento para esas cosas. Entonces, algunos la complican con magia. Tengo una paciente en este momento que la complicó con magia, con posesión diabólica, con una cantidad de cosas. Y entonces el duelo se nos vuelve algo totalmente tétrico, lleno de supercherías. Una cosa es clara. Si hay algo que contribuye de manera definitiva y hacer que el trabajo de duelo sea fluido, es una fe robusta y sólida, acompañada lógicamente del trabajo terapéutico. Sin duda alguna. Pero una fe ambivalente, una fe en la que se mezcla la superchería, las consejas por allí que se oyen, hace mucho daño en el duelo, porque en lugar de facilitarlo, lo deforma. Entonces, el trabajo de duelo siempre se hace con base en la fe de la persona que estamos tratando. Yo lo primero que le pregunto es, ¿cuáles son tus creencias cuando hacemos el perfil? Y a veces he tenido que ponerme a estudiar algunas religiones porque tengo que hablar desde su fe, con amplia tolerancia. No es un momento para hacer apostolado, para hablarle de mis creencias, sino para trabajar desde las creencias de esta persona y ver si son sólidas y ver si de pronto están mezcladas con un poquito de magia, sacar esa magia de allí y entrarnos en lo fundamental. Y eso es tremendamente útil. Nos ayuda muchísimo, especialmente para la elaboración de algunas tareas en la terapia cognitiva conductual. De tal manera que les dejo esa tablita para que miren, me gustaría hablar de cada una de estas cosas, pero no tenemos el tiempo necesario. ¿Qué hacer en el duelo? ¿Etapas o tareas? ¿Qué hacer? ¿Etapas o tareas? Etapas. Entre 1917 y 1994, prácticamente el trabajo de duelo se centró en las etapas. Y más o menos unos 15, 20 psicólogos importantes en el mundo hablaron y postularon su propuesta de etapas, siempre basadas en que el duelo era un proceso más inconsciente que consciente. Lo que llamó Freud la función subjetivadora del duelo, o la subjetivación del duelo, y luego Lacan llamó la función subjetivadora del duelo, era algo inconsciente. Entonces, espera que vaya pasando, ¿no? Ya te van a pasar esas etapas. Era como esperar que pasara la Vuelta a Francia, ¿no? El Tour de Francia. Espérese que pasen las etapas y de pronto te la ganas, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto eso ayudaba un poco a tener un poco de esperanza. Y durante todo el año nosotros trabajamos, como les decía muchas veces, eso. ¿Qué vamos a tratar con el grupo de apoyo hoy? A ver qué tema. Bueno, digámosles a ver si tienen alguna pregunta, si han tenido algún sueño interesante, ¿no? No, ¿sabes qué? Volvamos a hablar de las etapas del duelo, porque hace rato no hablamos, ¿no? Y les interesa a todo mundo y les sirve. Y nuestra agenda de trabajo era muy pobre. Claro, compartíamos mucho, nos abrazábamos, llorábamos juntos, nos comunicábamos, qué hacíamos con los recuerdos. Fuimos aprendiendo poco a poco, pero no había una estructura. Porque lo único que había era eso. No había internet tampoco para consultar otras cosas. No había nada. Había que solamente centrarnos en eso y en compartir, que era importante. Muy pocos libros. Los psicólogos, ni siquiera los psicólogos clínicos saben el manejo de duelo. Es increíble. Nosotros ya vamos a tener varios miles de psicólogos en toda América Latina formados en las 15 tareas del duelo, y lo primero que nos dicen es, esto que ustedes están diciendo no lo dicen en la universidad, y a los tanatólogos tampoco les mencionan esto, muy por encima. Les mencionan las etapas del duelo del moribundo, que fue el primer libro de Elizabeth Kubler. Sobre el segundo, en donde ella lo quiso extender a los dolientes o a los duelistas, no se menciona. Afortunadamente, porque no es muy clara la extensión. El duelo del moribundo es muy distinto al duelo del duelista, el familiar que perdió a su ser querido. Porque el moribundo finalmente tiene que aceptar que su enfermedad es terminal.
pasa el tiempo y va avanzando, él sí va teniendo al comienzo una esperanza de sanación, hace negociaciones, pero finalmente va aceptando. El doliente no, el duelo no, el duelista no. El duelista siempre tiene la esperanza de que se produzca un milagro, de que haya un descubrimiento científico y su ser querido salga adelante. Y en cuanto no pasa, él sigue viviendo, el otro murió, se terminó. Este sigue viviendo. ¿Qué hacemos con los roles, con el papel que desempeñaba este ser querido? Ahora, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Qué hacemos con su ausencia, con el vacío de su ausencia? Él va a seguir viviendo y él va a seguir confrontándose con la vida. El otro se confrontará con el Señor allá adelante, ¿no es cierto? Pero este tiene un confrontamiento consigo mismo muy, 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 muy duro. Entonces, constituyen una propuesta reactiva y en gran medida inconsciente, no totalmente inconsciente, porque ni el yo ni el ello para Freud eran totalmente inconscientes. Eso de que el ello era inconsciente totalmente y el yo es decir, el principio de realidad era lo consciente, no es totalmente exacto. Sí, el principio de realidad es principalmente un trabajo del consciente y el principio del placer es principalmente un trabajo del inconsciente. Claro que sí. Entonces, esto es un trabajo que se centraba en el inconsciente. Y esto que parece de poca importancia es vital, porque si era un trabajo del inconsciente, entonces había un tiempo para que el inconsciente funcionara. Y entonces las etapas se le puso un tiempo. Y una cosa que es profundamente respetable es que cada duelo es completamente diferente. Los automóviles son parecidos unos a otros en el fondo, en su sistema mecánico sobre todo, y entonces uno puede saber que a los 5.000 kilómetros hay que cambiar el aceite. Pero cuando me preguntan en cuánto tiempo se sana un duelo, si el DSM-5 dice que si a los 12 meses para un adulto no se ha sanado un duelo, ya tenemos una patología, y a los 6 meses para un niño ya tenemos una patología, les digo, con el perdón de los académicos del DSM-5, ¡horror! El duelo nunca será una patología, nunca será una patología. Y en eso también fue muy claro Freud, en eso estamos de acuerdo. Dice allá en Duelo y Melancolía, en 1917, dice, a pesar de todas las grandes dolores y dificultades que trae la pérdida de un ser querido o una pérdida significativa, los grandes desórdenes que trae, nunca se nos ocurriría considerarlo una patología y mucho menos enviarlo al médico para su tratamiento. Y hoy estamos enviando a los duelistas a los médicos, y los médicos, en el mejor de los casos, lo remiten al psiquiatra, y ni el médico ni el psiquiatra sabe manejar el duelo. Él tiene drogas a su disposición, fármacos, y entonces, ¿usted no está durmiendo, señora? Barbitúrico. Ah, tiene mucha tristeza, entonces eso es depresión, entonces antidepresivo. Ah, ansiedad, entonces ansiolíticos. Y esto produce primero unos efectos secundarios tremendos mientras la persona se acomoda a estas medicaciones, sobre todo cuando son fuertes. A veces algunos comienzan de más a menos y de menos a más, con medicaciones muy fuertes, y no funcionan. La angustia es peor mientras me acomodo. Y luego cuando me acomodo ya soy dependiente de la droga después de 2 o 3 meses. Y entonces tenemos otro problema más grave, ¿no? Me acuerdo del martillo de oro de Abraham Maslow, ¿no? Cuando yo no tengo sino un martillo como única herramienta, todo se me parece a un clavo. Todos mis problemas son clavos. No es culpa de los psiquiatras, no es culpa de los médicos, es que a ellos les dieron unos clavos que son los fármacos. Y entonces recetan fármacos. Pero así no se maneja el duelo, porque el duelo no es ni será nunca una enfermedad. Otra cosa es que la experiencia de dolor se active precondiciones que estaban ocultas, que no se conocían, pero que ya estaban ocultas, inclusive de orden genético, o que inclusive ya habían sido diagnosticadas
anteriormente, por eso uno le pregunta a la persona, ¿usted ha sido diagnosticada de ansiedad, diagnosticada con un protocolo? No porque dijo que tenía tristeza, ¿no? Ha sido diagnosticada de depresión por un especialista. Sí, me hicieron los exámenes. Ah, bueno, entonces usted necesita medicación, porque eso sí es una patología. Y entonces puede estar asociada a un duelo. Y entonces tenemos que trabajar paralelamente la patología, esa la manejará el médico, el psiquiatra, y con interconsulta vamos a manejar la terapia de duelo. Tenemos que estar en contacto con el psiquiatra para ver cómo vamos poco a poco, hasta dónde se puede ir bajando la medicación con el objeto de que la persona tenga mayores libertades para tomar decisiones, sobre todo si estamos hablando de terapia cognitiva conductual que exige las decisiones permanentemente, las tareas. Pero nunca el duelo es una patología. Ahí están hace 10 años en esa discusión y la última edición del DSM-5 es lamentable. Igual el CMI. Ese es menos comprometido. Él está por los laditos, no es comprometido completamente. No. Aquí estamos hablando de un suceso natural de la vida. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y esto no se maneja. Entonces, estas etapas constituyen una propuesta reactiva, representan un enfoque principalmente inconsciente ante la experiencia del duelo, ayudan a comprender el duelo como un proceso natural, como les decía, no me estoy volviendo loco lo que estoy viviendo, aportan a disminuir los niveles de ansiedad del doliente, esto que estoy sintiendo es normal, ¿no? Generados por el impacto emocional, centran el interés del proceso a través del tiempo. Entonces, por eso se preguntaba, ¿y en cuánto tiempo me va a pasar el dolor? No, si es que tú no eres un carro, no me preguntes cuándo tienes que cambiar el aceite. Depende del trabajo que tú realices y de las tareas. Vamos a ponernos de acuerdo para unas tareas. Y si tú trabajas esas tareas, va a ser muy fluido tu duelo. Pero si no trabajas, si vienes aquí solamente a charlar, por eso en las terapias hay que preguntar mucho y hablar poco para poner a hablar a la persona. Diálogo socrático de Víctor Frank. Esto es importantísimo en toda la terapia hablada. Si tú trabajas, el duelo va a fluir muy rápidamente. En duelos manejados por terapias conductivas conductuales con intensidad de 1 hora semanal, de 2 horas continuas cada sesión de programación semanal, la mayoría de los duelos se manejan entre 1 y 3 sesiones. Y ya la persona sabe para dónde va. Algunos, digamos, un 30%, casi 35, 40%, nos pueden llevar hasta unas 6, 8 sesiones. Y muy rara vez llegamos a unas 10 sesiones. Muy rara vez. Si llegamos a unas 10 sesiones es porque hemos estado medio despistados en el manejo de los protocolos. Pero si estamos haciendo un manejo técnico de los protocolos, esto es. No preguntemos por el tiempo, sino por el trabajo. Esto es lo que nos aporta precisamente el concepto de tareas que nace en 1982. Venía desde un poco antes, sugerido, pero es William Worden en 1982 el primero que lo plantea, que es una propuesta proactiva. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué trabajo tengo que hacer? También lo había sugerido Freud en Duelo y Melancolía. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Difícil pregunta, dice. No sabemos. Él no sabía. Esto necesitamos un siglo, más de un siglo. 1916, bueno, menos de un siglo, para que empezáramos a hablar de tarea. ¿Cuál era el trabajo que había que hacer? Ahora, él se refería a un trabajo inconsciente. Es Lacan quien empieza a decir, a ver, la función subjetivadora del duelo puede ser consciente. ¿Y por qué descubre eso? Porque se da cuenta que una de las cosas más interesantes que se pueden hacer ante un duelo es el manejo de los rituales. Lo que la Iglesia hace en el ritual de la muerte es importantísimo,
porque es hacer público mi emoción. Y cuando pasa allá adelante la persona y lee esto a mi abuelo y lloramos un poco en medio de un ambiente de respeto y vienen el canto algunas veces y la ceremonia, esto me indica que un proceso de la vida ha terminado y se inicia uno nuevo, que ya nunca más seremos los mismos, que podemos ser diferentes. Y el ritual es importantísimo. Comprobamos esto con la pandemia. En la pandemia se negó el ritual. Ya desde el inicio de la pandemia, la Asociación Colombiana de Psiquiatría había dicho, en boca de la doctora Astrid, su directora, había dicho, vendrá una pandemia emocional. Fue la primera que lo dijo, inclusive antes que la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud decretaran que se estaban produciendo grandes trastornos y que estaba aumentando la decisión suicida. Ella ya lo previno. Pero claro, los gobiernos estaban muy interesados en encontrar una vacuna y en comprar la vacuna antes que otros países y en pelearse la vacuna, lo cual era lógico porque primero había que vivir. Y nunca le han prestado suficiente atención. Además, no había gente capacitada. Esto fue lo que nos instó. Hay que dar una respuesta. Hay que decir, aquí hay una respuesta. Porque, como nunca antes había pasado, era un problema mundial en donde el aislamiento, que antes era muy transitorio y muy focalizado, se hizo general en el mundo. Y el aislamiento y la rumiación de mi dolor es muy dañino cuando yo no puedo tener personas con quien compartir ni puedo ir a visitar a la gente que me ama. Entonces, eso trajo, y además trajo una cantidad de pérdidas, porque la pérdida significativa no es solamente por la muerte de un ser querido, es por la muerte, por una pérdida, por ejemplo, de la integridad, por una pérdida de la nacionalidad, los migrantes, por una pérdida de la dignidad, por una pérdida económica, por una pérdida de la relación. Todo eso se dio durante la pandemia. Y entonces las personas fueron acumulando duelos, acumulando duelos. Y cuando llegan a la terapia, vienen con 5 o 6 duelos. Lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿cuál es el central? El más importante. Comenzamos por ahí, para que tú sepas el camino y luego lo vayas aplicando a los demás. Esto es lo primero, porque si tú empiezas a manejar de aquí te vuelves loco. Sí, pero es que también es muy importante que nos queda, que se nos... sí, mi esposo murió, pero es que con él perdimos también la persona que manejaba el negocio. Y en este momento estamos llenos de deudas. Y es posible que eso sea lo que esté angustiando más a la familia. Increíblemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Muchas veces en muchas familias, actualmente y es mucho más frecuente, la relación con la mascota, por ejemplo, con el animal de compañía, que no era importante hace unos años, ahora está muy importante y llega a ser una pérdida significativa, muy importante. ¿Qué es lo que más te está agobiando? Y por ahí comenzamos a trabajar. Entonces hacemos el duelo consciente. Es una propuesta proactiva a través de decisiones. Hay que tomar decisiones. No esperar a ver qué pase esto. Para dar cumplimiento a unas tareas que hay que hacer. Hay que hacer tareas. Propone un enfoque mayoritariamente consciente para la elaboración del duelo. Nos invita a hablar de duelistas y no de dolientes. El doliente está soportando el dolor hasta que se convierte en sufriente, que ya es una decisión. En vez de tomar esa decisión, ¿por qué no tomamos la decisión de ser duelistas y batirnos en duelo para vencerlo? Centra el interés del proceso a través de las decisiones y responde a la pregunta, ¿qué tengo que hacer para calmar este dolor? La otra respondía a la pregunta, ¿qué me sucede? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi papel? Aquí está la cronología de 1944 a 1976, el periodo más importante en el duelo. Como les decía, tal vez lo que más se conoció fue lo que había dicho Elizabeth Kubler, las 5 etapas del duelo. Él lo dijo en su libro sobre la muerte y los moribundos de 1969, y luego en su libro que hizo con el doctor David Kessler sobre el duelo y el dolor, extendieron esto a los dolientes y allí se equivocaron. David Keller todavía sigue insistiendo en el mismo asunto, inclusive recientemente en 2014 acaba de publicar un libro
la sexta etapa del duelo. Parece que no hubiera leído nada sobre las tareas. Bueno, con mucho respeto, cada cual ve las cosas desde su perspectiva. Nosotros pensamos que hay que hacer un trabajo. Bueno, ahí está toda la cronología, luego de 1978 a 1983. Aquí hay que destacar el trabajo de Bowlby, que es muy importante, sobre las fuentes del apego, los apegos inseguros y seguros que se viven desde la primera niñez, tal vez de los más importantes. Schultz también, que es cognitivo-conductual, también tiene un modelo interesante, ¿no? Hay muchas. Aquí está la cronología del 84 al 98. Park de Leslie, Isa Fonnegra, la colombiana que contribuyó a la formación de la tanatología en América Latina, discípula de Elizabeth Kubler, que fue la fundadora en el mundo de la tanatología, ¿no? Etcétera. Como ven, muchos estaban trabajando en lo de las etapas del duelo, ¿no? Freud, obviamente. Abraham, ahí nace todo el trabajo del psicoanálisis en el duelo, que es un trabajo sobre la propuesta de un proceso inconsciente del duelo. Muy interesante, porque descubrimos muchas cosas, pero muy demorado. El trabajo de la psicoterapia del duelo puede llevar años, cuando hoy sabemos caminos mucho más expeditos, ¿no? Bueno, Abraham, MacLean, etcétera. Aquí les he colocado una descripción sobre la más importante, la que más era conocida, la de Elizabeth Kubler, de las 5 etapas del duelo. ¿Cuándo comenzamos a hablar de tareas? Melanie Klein, psicoanalista, es la primera que dice, oye, yo creo que puede haber una tarea que se puede hacer, pero esto lo tiene que hacer en unión con el psicoterapeuta, no lo puedes hacer solito. Pero empiezan a decir que hay cosas que hacer, tareas que hay que hacer. Luego Lacan, wow, ese tipo maravilloso. Desafortunadamente, amigo, hay que estudiar matemáticas para entender a Lacan, porque todo su trabajo es simbólico sobre la geometría de las dimensiones, multidimensional. Pero cuando lo entiendes, es una maravilla. Él sí aporta muchísimo a lo que está pasando en el mundo. Y el más importante, sin duda, William Worden, que habla de 4 tareas claves. Aceptar la realidad de la pérdida, trabajadas con el acompañante, no solo. Experimentar el dolor, la pérdida del duelo. Adaptarse a un medio en el que el difunto estará ausente. Y retirar la energía emocional de la relación con el difunto e invertirla en relaciones vivas con los demás. Eso lo había sugerido Freud. Sin embargo, cuando murió su hija, le escribe Freud a un amigo y le dice, eso de retirar la energía emocional no es tan fácil. Por eso creo que el trabajo de duelo tal vez nunca se va a poder hacer, porque se equivocó. Es que la relación no termina con la muerte. La relación cambia. Y el trabajo del duelo es transformar el apego, que fue muy útil en un momento dado para la formación de la familia, en amor incondicional. Y reposicionar la presencia del ser querido en la mente y en el corazón de una manera plena. Y empezar a sentirlo de una manera diferente. Pero no retirarla. Es que yo no puedo retirar el amor para colocarlo en otro lugar. Eso no es tan fácil. No se puede hacer. Luego, Worden también corrigió en las últimas ediciones de su libro, esa última 4ª, pero no corrigió lo más importante, y es que no podemos comenzar el trabajo de las tareas del duelo por la aceptación. Si una persona llega a mi consultorio con un duelo nuevo y le digo, es que tienes que aceptar esto, me dice, ¿está loco? Yo nunca voy a aceptar la muerte de mi ser querido, no la puedo aceptar. Y lo que podemos desarrollar es un proceso de enfado tremendo. El primer trabajo, y hay que darle todo el tiempo posible, es el trabajo de la expresión de las emociones. Abiertamente, no importa lo que diga, no nos escandalicemos de lo que está diciendo. Que tenga un espacio, porque no lo tiene en su familia muchas veces, no lo tiene en su trabajo, no lo tiene en su medio social. Solamente con el terapeuta o en el grupo de apoyo puede expresarse. Ellos dicen, es que este es el lugar donde yo me puedo expresar.
Entonces, esto es lo primero, y las 5 primeras tareas de nuestra propuesta están dedicadas a eso, a buscar espacios de expresión, expresar plenamente las emociones en distintas formas, de formas reactivas y de formas proactivas. Después de eso, porque en la expresión se van sanando las emociones, maravillosamente, cuando se buscan nuevas palabras para decir lo que yo estoy sintiendo, cuando se granulan, decimos, como en esos televisores de ahora que tienen más píxeles y la imagen se ve más clara, cuando yo hablo mucho sobre lo que yo estoy sintiendo y busco nuevas palabras y las comparto con otras personas que me dan su punto de vista, inteligente o no, pero su punto de vista sobre lo que yo estoy sintiendo, se va granulando la emoción, se va pixelando la emoción y se va normalizando. Y al normalizarse ya se vuelven nuestras amigas. Todas las emociones, las 6 básicas, y en esto hay que ser claro porque hay una confusión terrible, se confunden emociones con sentimientos y se empiezan a trabajar sentimientos que a veces son muy complicados. La culpa, por ejemplo. La culpa hay que ir a la raíz. ¿Cuál es la emoción? La culpa es un sentimiento. Pero ¿cuál es la raíz de eso? El enfado, el miedo, emociones básicas, las que experimentamos desde bebés. ¿Cuáles son cuando uno ve a un bebé, cuáles son las 6 emociones? Sorpresa, ¿cierto? Cualquier bebé. Los ojitos de sorpresa. Luego, esa sorpresa, si es grata, le lleva a la segunda emoción, alegría. Empieza a reírse. Y si es ingrata, le produce desagrado o asco inclusive. Y si ese desagrado sigue funcionando, le produce enfado. El bebé se pone de mal genio y bota todo. Y muchas veces llega a producirle miedo. Y finalmente, el desgaste de las emociones de enfado, miedo y desagrado, o asco como también se llama, es tan grande que se genera la tristeza. Y la tristeza invita al acompañamiento e invita a la amiga de ella, que es la alegría otra vez. Esto es normal. Las emociones son buenas cuando están normalizadas. El miedo nos indica que tenemos que tener precaución de algo. El enfado nos indica que estamos haciendo respetar algo, un valor, un principio que está en tela de juicio. La tristeza nos dice que hemos perdido algo y necesitamos ayuda. El asco nos dice que tengamos cuidado de algo que nos puede hacer daño al comerlo o al compartirlo. Puede ser una compañía o algo, no me gusta esa persona. Y la sorpresa es siempre la puerta de entrada de las emociones. Eso es, el trabajo sobre las emociones básicas. Un bebé no siente culpa. Un bebé no siente celos, a no ser que se lo enseñen los adultos. Ay, ¿tienes celos, papito? Entonces acaba aceptando. Un bebé no siente vergüenza, a no ser que la mamá se tape. ¡Ay, qué vergüenza! Porque te está quitando el pañalito. Entonces va adquiriendo sentimientos que son emociones verbalizadas y mezcladas con otras. Un bebé no siente envidia. Un bebé no siente venganza. Siente sorpresa, alegría, miedo, enfado, desagrado, tristeza. Punto. Vamos allá al fondo y sobre eso trabajamos las emociones, las verbalizamos por escrito, con pinturas, con bailes, con danzas, con cerámica, con colecciones, con fotografía, con muchas formas para expresar tus emociones. Esas básicas. Y si vamos a la raíz, estamos extrayendo la raíz y salen de allí todos los demás sentimientos que te estaban dañando. ¿No? La culpa especialmente. Un sentimiento que a veces es muy difícil de manejar porque nos vamos por el lado que no es. Hay un enfado en la culpa, hay un miedo en la culpa. Trabaja eso. Hay un desagrado en la culpa. Trabaja eso. Bueno. Borden, entonces, es muy importante. No se debe comenzar por la aceptación. La aceptación vendrá después de que hemos manejado las emociones, después de las primeras 5 tareas. Podemos ya entrar a la aceptación. Y si no funciona la aceptación, es porque tenemos que normalizar alguna emoción que se quedó muy exacerbada y que todavía está viva. Volvemos a eso, la identificamos plenamente y la sanamos. Y volvemos a la aceptación.
para lograrla en sus 3 dimensiones. Acepto que mi ser querido ya no está y que no lo veré de la manera acostumbrada por el resto de la vida. Eso es difícil. Eso no se logra en la primera cita. Acepto que estoy viviendo un momento muy importante, una pérdida significativa que merece un trabajo consciente de elaboración. Eso tampoco lo aceptan, especialmente muchos hombres machistas. Acepto que puedo aprender algo de este dolor. Muchas personas dicen, ¿qué voy a aprender del dolor de la muerte de mi hijo? Es una miseria. Entonces entran en el síndrome de Jonás, ¿no? Cuando estaba ya en el vientre de la ballena, sentía que nada ni nadie podía ayudarlo. La desolación. Bueno, luego vino Teresa Randó, Jaime Meyer, trabajos muy importantes sobre todo esto se los digo para que ustedes vayan profundizando en el tema, porque me encantaría, pues ya son las 11 casi. Alba Payasky, muy interesantísima, Catherine Schill, una psiquiatra que está buscando hacer protocolos para las tareas y da una conferencia anual y finalmente en 2020 nosotros planteamos las 15 tareas del con sus protocolos. Perdón, en 2020 nosotros planteamos en nuestra guía las 15 tareas del duelo, los protocolos para manejar esto, que incluyen las tareas, sugerencias sobre las decisiones, porque esto se acuerda con el paciente, manejo de las barreras que podrían existir para tomar las decisiones, indicadores de seguimiento para verificar que la cosa está bien. Esta es nuestra propuesta. Aquí son los pasos del protocolo, cómo se maneja cada paso del protocolo. Y aquí están los 3 niveles. Primero, el sentir, que tiene 5 tareas, todas orientadas a fomentar el expresar. La tarea de expresar, amar y dejarse amar. La tarea de cuidarse integralmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. La tarea de buscar referentes, buscar en el fondo del corazón, buscar en mi fe, buscar en todo lo que se ha dicho sobre el duelo. Busca respuestas. Hoy tenemos muchas respuestas, buenas y malas, en Internet. Saber tener criterio para eso. Y empezar a hablar proactivamente, que no es otra cosa que la famosa de reflexión de la que nos hablaba Víctor Frank en la logoterapia, el aprender a hablar proactivamente sobre mi dolor. Todo esto con tareas, con decisiones. Luego, cuando vemos que esto ha funcionado, podemos entrar al nivel del comprender. Y el comprender comienza por el aceptar. Si el aceptar funciona, seguimos adelante. Terminamos de identificar cualquier emoción que esté por allí todavía haciéndonos daño, la sanamos, y aquí hacemos una diferencia muy importante entre sanar y perdonar. Son 2 cosas muy distintas. Primero hay que sanar, y el perdón puede llegar, pero el perdón es como la lluvia, a veces llega y otras veces no llega, pero la sanación sí tenemos que buscarla. Adaptarnos a un medio en el que ya no estará presente mi ser querido y reubicar la presencia de mi ser querido en mi mente y en mi corazón para que fluya con mi sangre, para que alimente mi cerebro. Ahora diríamos el sistema digestivo, ¿no? En esa nueva propuesta del segundo cerebro que está a través del nervio vago alimentando todo lo que el cerebro está produciendo. Y si logro la reubicación, comienza la maravilla, la magia de la elaboración del duelo, el crecimiento. Crecemos. ¿Por qué? Porque nos enriquecemos con lo que era mi ser querido. Y ahora no discuto con él. Tampoco lo idealizo. Lo amo como es, con plena tolerancia, con sus virtudes y con sus debilidades. Y eso me hace mucha mejor persona. Ahora lo evoco en muchos momentos sin que me haga daño, con amor. Entonces crezco y me abro al crecimiento y a la tolerancia. Y comienza lo que Tedeschi Calhoun llama el crecimiento postraumático,
que es mucho más que la resiliencia. La resiliencia es no perder aquellas competencias o valores o fortalezas que tenía antes del dolor. Sí, eso es importante. No, el crecimiento postraumático es llegar a ser mucho mejor que antes en mi vida personal, en mi vida de familia, en mi vida de trabajo, en mi vida social, en mi vida intelectual, en mi vida espiritual. El crecimiento postraumático. Una de las propuestas que más, casi millones de validaciones tiene hoy en la psicología moderna. El crecimiento postraumático de Tedeschi y Calhoun. Totalmente demostrado que directamente proporcional a la intensidad del dolor es el crecimiento postraumático. Cuando la pérdida no es significativa, es muy poco lo que podemos crecer. No es que el dolor sea importante y el único camino para crecer, no. Pero es un camino, y ya que lo tenemos, podemos utilizarlo para ser mejores personas. Y luego viene el trascender, que muchas veces decimos no es mandatorio para muchas personas si ya sanaron sus emociones exacerbadas, pero para otros sí. Uno siente el impulso irresistible de que esto tengo que comunicarlo, de que esto le tiene que servir a alguien. Y entonces empezamos a crecer. ¿Crecer para qué? Para servir. Roberto, que también fue discípulo allá en su época de los jesuitas, conocerá esa frase famosa de ellos, ¿no? Ser más para servir mejor. Porque es que para servir hay que aprender. No es cosa de buena voluntad. Entonces, crecer para servir de una manera eficaz. Crecer para fortalecer mi sistema de creencias, que muchas veces entró en crisis durante mi duelo. Y entonces hay que ahora volver. Ahora tengo que volver a mi libro sagrado. Ahora tengo que volver a mi director espiritual, a mi sistema de valores. Entonces, ¿en qué estoy creyendo yo? ¿Cómo era este cuento? Cuando todo iba bien, Dios era muy bonito. Y entonces, ¿qué pasó con Dios cuando vino el dolor? ¿Estaba dormido? ¿Es que no me ama? O como dicen algunos, estaba haciendo experimentos conmigo porque me ama mucho. ¿Cómo reconstruimos seriamente nuestro sistema de creencias y valores? Luego, participar de la vida aquí y ahora. El pasado ya no existe pero tiene una forma en mi mente. Pero ya no es. Pero tiene una forma que influye en mi presente. El presente es lo único que está, pero se está escapando como el agua entre los dedos. Aquí, a la hora, ya es ayer. Ahora, ya es ayer. Está pasando. El futuro todavía no existe, depende de lo que yo haga en ese presente que se está escapando. Pero el presente, mi decisión de estar aquí y ahora, cuando estoy en oración, cuando estoy en meditación, cuando estoy en trabajo, cuando estoy amando, cuando estoy viviendo la vida, tiene el poder de transformar el pasado. Y un recuerdo ingrato, una tragedia se puede convertir en una gran lección. Y eso lo hago desde el presente. El futuro no, porque el futuro todavía no existe, pero el presente puede transformar el pasado. Vivir aquí conectado. Hoy tengo que vivir el mejor día de mi vida. Hoy tengo que dar lo mejor de mí. Hoy tengo que buscar crecer en mis valores, en mis principios, que no se me queden en el libro, que los viva hoy, mañana no sabemos. La muerte tiene esa gran ventaja, sobre todo la muerte de un ser querido cercano, y en mi caso la muerte de un hijo, porque uno pensaba que los hijos nos iban a enterrar. No, eso no. En tiempos de guerra, los padres enterramos a los hijos, como decía el historiador griego. Estamos en tiempos de guerra, la gente joven vive muchos riesgos. Entonces dice, oye, la muerte es verdad. La muerte no es de los demás, está ahí. Entonces empezamos a tener. Y luego una cosa que puede ser ofensiva, si ustedes la mencionan al inicio, agradecer. ¿Se puede agradecer a la vida, a Dios? Claro que sí. Claro que sí. Un día saliendo de una
grupo de apoyo que fue bellísimo, bellísimo, muy duro, pero muy bello. Escucho cuando íbamos en el carro la frase de mi chatita que se ha hecho inmortal en nuestro grupo. Bendito dolor de la muerte de nuestro Hugo Alejandro, que nos abrió al amor. ¿Se puede decir eso? Claro que no se dice el primer día del duelo. Hay un momento en que empezamos a encontrar todas las ganancias, los nuevos amigos, los nuevos conocimientos, las nuevas experiencias, las nuevas maduraciones, los nuevos momentos, los nuevos lugares. Todo eso era nuevo. Yo no estaría aquí si el 27 de noviembre de 1991 a las 3 de la tarde no hubiera muerto nuestro Hugo Alejandro. Estaría seguramente dedicado a la ingeniería. No, ya estaba jubilado, ¿no? Pero nunca hubiera sido psicólogo, y menos estoy aquí y estoy dedicado toda mi vida a esto, con alma, vida y sombrero, porque vivimos esa experiencia que nos enriqueció inmensamente como pareja, como seres humanos, como familia, como miembros de una sociedad. Entonces, llegar a eso. Los beneficios que aportan las tareas del duelo para los que elaboran la pérdida, ahí están, no los vamos a detallar, son muchos. Los beneficios que se aportan para quienes hacen grupos de apoyo, tener una agenda de trabajo perfectamente delimitada, o grupos de ayuda, o grupos de autoayuda, que son distintos, ¿no? Los beneficios que se aportan a los psicólogos y tanatólogos que manejan las 15 tareas. ¿Sí? Y un trabajo por hacer. Yo se los dejo iniciado. ¿Qué dice la Biblia sobre las 15 tareas? Me gustaría que trabajáramos en eso. Aquí empecé a hacerlo. ¿Qué dice sobre la tarea expresar? ¿Qué dice sobre la tarea amar? ¿Qué dice sobre la tarea cuidar? ¿Qué dice la tarea buscar? Entonces, si estamos hablando de un trabajo psicoespiritual, vamos a verlo desde el punto de vista de la psicología, y también vamos a llegar a qué nos dice el Señor sobre cada una de estas tareas y cómo la ve. Esto no lo hemos hecho porque, claro, este trabajo está hecho para distintas creencias. Este trabajo nuestro igual lo hace un creyente que un agnóstico, que un ateo, y debe funcionar, ¿no? Debe funcionar. Pero cuando se tiene una fe profunda, tenemos una herramienta maravillosa, que si la complementamos, hace que el duelo fluya mucho más rápido. Ahí está algunos de nuestros últimos textos de apoyo. Aquí pudimos traer de las librerías estos dos, que son los dos últimos. Sentir, comprender y trascender es la relación de cómo fuimos descubriendo a través de nuestros amigos y de nuestra familia las 15 tareas en familia. Por eso está escrito por mi esposa, por mi hijo, quien perdió a su hermano, y por el padre. Está escrito a 3 manos. Este es el decisionario, que está escrito por mi hijo y por su esposa psicóloga, que es un libro de trabajo para día a día ir escribiendo la tarea que estoy haciendo de acuerdo a las 15 tareas que están sugeridas. Lleno de color, bellísimo. Y está la guía de las 15 tareas, está ahí arriba. Ese se consigue a través de Amazon, porque ya no está en papel. Se hará una edición para que aparezca en las librerías. En las librerías se consiguen estos dos últimos, ¿no? Tampoco la guía de las 15 tareas del duelo para sobrevivientes de suicidio, o la guía para quienes van a formar grupos de apoyo, o la guía para quienes manejan el duelo de los adolescentes, ¿no? Hay una serie de manuales adicionales en cada una de las certificaciones, pero la guía de las 15 tareas es como el libro maestro donde están los protocolos uno por uno. Este sentir es humanizado, es un poco bajado a la vida diaria. Las 15 tareas es un libro muy grato de leer. También está nuestra revista digital, que llega gratis a través de WhatsApp cada mes, donde tratamos distintos temas sobre el duelo. Ya llevamos
casi 25 números antes era el boletín, ahora se llama la revista digital, en donde escriben, sí, ustedes entran a las 15 tareas del duelo y ahí está, que pueden bajar inclusive los números anteriores de la revista. Y también nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Hay memes, hay, ¿cómo se llama? Podcast para escucharlos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor Hugo. Yo Gracias. creo que ha sido muy didáctico. Espérate un momentito, Carlitos. Carlitos, espérate un momentito. Un momentito. Muchas gracias, doctor Hugo, por su experiencia también y su compartir en esta mañana. Si podemos tomar un tiempito más para las preguntas, y también hay una pregunta conectada, solo antes de que desaparezcan algunos del lugar. Decir que, bueno, estamos impulsando esta serie de conferencias para también posicionar mucho más nuestra especialización en cuidado psicoespiritual. Uno de los cursos de este semestre va a ser sobre el duelo dictado por el hijo del profesor, del doctor Hugo, por Julián, y vamos a ver si lo ofrecemos también como curso libre, es la idea, ¿no? No solo para los de especialización, sino como curso libre, para que los que quieran tomarlo lo puedan tomar. Entonces, ahí vamos a estarles promocionando ese curso. Ahora sí, entonces, si podemos abrir un momento y los que puedan quedarse para que tengamos algunas preguntas para el doctor Hugo. Sí, precisas, no otra conferencia. Sino... Muy bueno. Ahora, Carlos. En primer lugar, podemos asimilar la parte del duelo a la parte del sufrimiento. Buena pregunta. Y segundo, tengo aquí una frase que es dedicada, o dicen que fue Buda el que la dijo, que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ahora, tendremos que ser Buda para llegar a aceptar eso, aunque también tengo una frase de Kant para terminar, de Friedrich Nietzsche, que dice, no hay razón para buscar el sufrimiento, pero si llega, no temas, míralo a la cara. Solo así podemos observar desde qué perspectiva lo creaste. Uno crea el sufrimiento. El dolor es una condición. El dolor es una condición que se da cuando se exacerban algunas de las emociones básicas. Se da la experiencia de dolor, que es un mensajero que nos indica que hay que pedir ayuda. Ir al médico, ir al psicólogo, ir al director espiritual, hay que buscar ayuda. Ese es el dolor. Cuando yo decido que el dolor se prolongue, no lo atiendo, ya deja de ser una condición que no, y se convierte en una decisión y se llama sufrimiento. Entonces la invitación es, en lugar de decidir sufrir, convertirme en sufriente, convertirme en duelista para no decidir el sufrimiento. ¿Ah? A eso se refería el Buda cuando decía que el dolor es una condición, mientras que el sufrimiento es una decisión. Podemos tomar la decisión de no sufrir, pero sí sentir el dolor, no negar el dolor. Gracias, Carlos. Ángela, ¿querías decir? Y luego... Una pregunta cortica. Bueno, muy buena la charla. Nosotros, pues, la mayoría de los que estamos acá vivimos en vivimos en un ambiente cristiano. Entonces fallece alguien y siempre se escucha, ya está con el Señor. Se suprime inmediatamente a la persona el derecho de su proceso y el derecho, y no se vuelve a hablar del fallecido. Entonces, hay que hacer algo y qué hacer en las iglesias frente a eso. Gracias. Mil gracias, muchas gracias. Claro que está con el Señor. Me acuerdo mucho de eso, de esa analogía que se cuenta mucho en el pensamiento cristiano del hombre que estaba en el río ahogándose, ¿no? Y entonces le lanzaron un lazo y dijo, no, era un pastor, o sea, iba a pasar el río y se quedó
vino una riada y estaba ahogándose en el centro del río. Entonces, unos lugareños le lanzan un lazo para que dicen, no, eso es falta de fe. El Señor me va a salvar. Le mandan un bote para que se suba. No, yo no me voy a subir, el Señor me va a salvar. Llega la policía y van un helicóptero y bajan una escalerilla. No, falta de fe, yo no. Y se ahogó. Claro, como era un hombre bueno, pues se va para el cielo. Pero claro, llega ante el rostro del Señor y le dice, Señor, yo he sido un hombre de fe, yo esperaba que tú me salvaras, ¿qué pasó contigo? Y dice, ¿qué crees que era el lazo, hombre, y el bote? ¿No? Entonces, claro que sí. Pero hay un trabajo humano que hay que hacer. Y eso es una decisión nuestra. Es que nosotros no somos títeres en las manos de Dios. Somos seres libres. Si no, no podríamos amar. El amor es la expresión más grande de la libertad. Entonces hay que trabajar con este cuerpo, si quieren, con este avatar que está sufriendo, y que la conciencia que está manejando este avatar sea consciente de que tienes que abrirte a recuperar todas esas emociones que te están haciendo daño para servir. Entonces, la recomendación es que escuchemos mucho, no empecemos. A veces si comenzamos con esto, lo que fomentamos es un enfado hacia la fe. No, pero yo tuve mucha fe, yo oré mucho, y ¿cómo es posible que se haya muerto? No está en condiciones, llegará su momento. Por eso el creer está en el nivel trascender. Al comienzo hay que hacer un trabajo emocional y cognitivo para prepararnos nuevamente al trabajo de la trascendencia, ¿sí? Que está ahí implícito, pero puede estar en crisis en ese momento. Doctor Hugo, es que escuchar y no escandalizarnos, ¿no? Si está peleando con Dios, dale un abrazo. Creo que el mejor ser para pelear es Él. Él nos ama aun cuando estemos disgustados con Él, ¿no? Que hay una pregunta interesante, doctor Hugo. Bájate de esa cruz y métete en mi corazón para llenar este vacío que tú sí puedes. Mismo esta pregunta, doctor Hugo. Pero claro, uno no se da cuenta al comienzo. Doctor Hugo, miremos esta pregunta que está interesante acá. Si una mujer de 66 años que pierde a su esposo de cáncer terminal, trabaja su duelo, pero después de 2 años, al recordar a su esposo y hablar de él, sigue llorando. Dice que no le duele como cuando él murió. Sus hijos le dicen que está mal y que ya no debería llorar. ¿Es normal que siga llorando? El llanto es importantísimo en la vida. El llanto es amigo de la tristeza y de la alegría. ¿Se han dado cuenta que cuando uno está muy feliz llora? ¿Sí? Y cuando está triste llora. Llanto es expresión de un momento importante que estamos viviendo y que no comprendemos plenamente. Y cuando se da el saudade, ese agridulce, se llora. Y no se sabe si es. Muchas veces yo estoy en una conferencia de estas o a través de las redes y se me quiebra la voz porque me acuerdo de mi muchacho, me acuerdo de todo lo que ha vivido y evidentemente es una plenitud grande lo que estoy sintiendo en ese momento, como lo estoy sintiendo ahora. Cualquiera podría decir, pero este señor, no ha podido con el duelo todavía. No es que no me voy a negar nunca el gozo del llanto. Ahora, habrá que preguntarle a la señora, ¿ese llanto te agobia? ¿Ese llanto te hace daño? ¿Qué es haber elaborado el duelo? Todavía es posible que sea un sufriente y esté todavía congraciándose con esos momentos difíciles y no los quiera afrontar. Habría que saber un poco más. Hay que más explorar eso ahí, de qué pasa allí, ¿no? Claro. Bueno, lastimosamente creo que se nos agotó el tiempo. Pero les invitamos entonces a que estén pendientes del curso, porque creo que habría mucho que trabajar y las herramientas que nos está compartiendo el doctor Castelblanco creo que son muy válidas, muy interesantes. Estoy pensando, doctor, por ejemplo, en cómo esto transportarlo al tema social, que es un campo en el cual me muevo. O sea, también hay duelo social, también hay un duelo comunitario, ¿no? Que muy interesante. De hecho, hay varios psicólogos sociales que han estado trabajando también
en el duelo social, en el trauma social, ¿no? Es muy interesante. Sí. Sí, en el duelo social hay dos tareas muy importantes que son parte del nivel sentir, que son amar y dejarse amar y buscar referentes. Cuando estamos trabajando un duelo social, lo que estamos buscando es personas a quienes respetamos, amamos, para compartir Ese duelo. cómo su duelo se parece o se diferencia del mío, qué haces tú que me sirva y qué hago yo que me sirva. Por ejemplo, los duelos en las grandes tragedias Ujú. a veces fluyen mucho más fácilmente porque no tienen un elemento muy duro que tiene el duelo individual. Y es la pregunta que yo me hacía al comienzo: ¿por qué a mí? Y solo a ¿Y mí. por qué no se le han muerto los hijos a los otros? Y salía a la calle y veía a los otros hijos jugando. ¿Y qué pasó conmigo? Y entonces me decían, no, es que Dios hizo una prueba contigo. Digo, bárbaro, ¿qué tipo de pruebas tan terribles está haciendo? ¿Qué necesitaba probar? Y entonces me enfadaba. Hasta que descubrí una cosa muy simple. Cada vez que se muere alguien, especialmente si es una persona relativamente joven o madura, se está muriendo el hijo de alguien. Y hay unos padres que están sufriendo. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta. Pero cuando miré a mi entorno social, el vecino acababa de tener un dolor igual. En mi familia estaba pasando también. Mucha gente está ahí y empezamos a formar los grupos. Y empezamos a ver que había cientos de personas que estaban viviendo ese duelo, que no era a mí, que a mí no me habían escogido, sino que, ¿por qué se muere la gente? ¿Porque está viva? En un momento que nos morimos, ¿estamos vivos? Si no entendemos eso, estamos muertos en vida. Pero la confusión, el dolor, la incertidumbre, todo eso forma parte de vivir. Y hay que aprender a elaborarlo. Eso es lo hermoso de la vida. Y que todo eso tenga un sentido mucho más profundo cada vez. No solamente para mí. Trascender el duelo no es solamente que yo logre entender el significado de mi duelo en lo más profundo de mi ser, sino en los otros. Hasta dónde puedo acercarme al dolor del otro respetuosamente, como a un sagrario, sin imponer mi forma, mi estilo de ver el dolor y el duelo, sino acercarme a escucharlo. Y si algo de lo mío te puede servir, aquí está. Lo compartamos. Por eso amar y dejarnos amar es clave en ese social y el compartir, ¿no? Muchas gracias, doctor Hugo, muy amable. Vamos a terminar entonces, a cerrar. Sí, está adelante, Johan, si quieres aplaudir, claro. Está muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a Hugo, a toda su familia. De hecho, aquí está conectado Andrés. Bueno, ahorita que como pueden comprar los libros, están por Amazon, creo, no sé, esos libros están en la Nacional, también están en la Librería Aquí les doy Nacional. también un link, las 15 tareas del duelo, Ajá. http 15tareasdelduelo.com libros. Ajá. Allí se... Entonces buscan, googlean 15 tareas del duelo libros y allí también los pueden encontrar en la Librería Nacional. Hoy están los que están presencial, tienen oferta. En estos momentos no podemos dar más la palabra por el tiempo, pero agradecemos enormemente la acogida también a nivel virtual. Tuvimos en algún momento 70 personas conectadas, 75, ¿sí? Así que hoy nos escuchan alrededor de unas 90 personas. Aquí está Julián Andrés también conectado, que es el hijo del doctor Castelblanco y que va a ser docente en la especialización en cuidado psicoespiritual con la electiva de elaboración del duelo desde las 15 tareas del duelo. También estamos hablando con la organización para desarrollar un diplomado, sí, a nivel virtual, estamos en ese proceso. Entonces estamos trabajando en esa alianza de la organización de las 15 tareas del duelo unibautista, porque sabemos que ese es un tema del nivel de psicoespiritualidad y que a nivel del acompañamiento pastoral, eclesial, aún los docentes, las personas en atención clínica,
pues requieren de estas herramientas para brindar un cuidado acertado, aterrizado, pertinente y relevante. Entonces, agradecemos su interés y cualquier inquietud pueden escribir a posgrados, sí, @unibautista.edu.co, Secretaría de Posgrados, pueden llamar a nuestros números y les daremos mucho más información, también al área de extensión podrían también darles información. Queremos darle un detalle al doctor Hugo y a su esposa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, cuidado que se desfonda. Sí. Estos libros. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, agradecemos a Dios por sus vidas, por lo que Él ha hecho a través de esa experiencia que ha sido muy edificante para tantas vidas. Muchas gracias. Y bienvenidos aquí siempre a su casa Unibautista. Bueno, muchas gracias a todos.